2016 fue uno de los años más violentos de las últimas décadas. Esto por los atentados terroristas en diversos países, como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania y Turquía. El número de víctimas fue superior al de otros años. Cada uno de estos lugares tuvo su día sangriento. La responsabilidad no solo fue del Estado Islámico, también de organizaciones kurdas y los llamados lobos solitarios. La ciudad de Niza, en Francia, fue golpeada por el terrorismo en su día de fiesta nacional. Una noche de horror y dolor. 84 personas murieron al ser arrolladas por un camión mientras asistían a la celebración. El autor del ataque, Mohamed Louayech, nacido en Túnez. Este hombre condujo su camión en medio de la multitud que esa noche corrió despavorida. El atacante fue abatido por la policía. Francia volvía a estar bajo alerta terrorista. Pero no fue el único ataque terrorista perpetrado en Europa. La ciudad de Bruselas, Bélgica, sufrió un doble atentado a principios de año. Los blancos fueron el aeropuerto local y una estación de tren de la ciudad que acabaron con la vida de 35 personas, incluyendo 3 terroristas. Hubo más de 300 heridos. La autoría fue adjudicada por el Estado Islámico. La ciudad de Múnich, Alemania, también sufrió un ataque. Diez personas murieron y 21 quedaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad alemana que desató el caos y el pánico en la capital de Baviera. El autor del ataque fue un alemán iraní de 18 años de edad, sin antecedentes penales y residente de Múnich, quien al verse cercado por la policía se suicidó. Turquía y Pakistán fueron otros países también alcanzados por el terrorismo. De Europa a Estados Unidos, el 12 de junio, la discoteca Pulse de Orlando, Florida, un lugar donde concurre la comunidad lésbico-gay, fue objeto de un atentado en el que murieron 50 personas y otras más resultaron heridas. El autor del ataque, Omar Mateen, es un estadounidense simpatizante del Estado Islámico. El atacante llegó de madrugada y estacionó su camioneta en el estacionamiento del club. 2 minutos después, entró en el lugar. Llevaba un rifle de asalto y una pistola y comenzó a disparar. Today marks the most deadly shooting in American history. Segundos después salió del bar, regresó, tomó rehenes. Algunas personas se escondieron en los baños, otras huyeron por las puertas traseras. Alrededor de las 2:22 a.m., el atacante llamó al número 911 y juró lealtad a ISIS. Pasaron al menos 3 horas. A las 5 de la mañana la policía comenzó la operación de rescate. Las tropas de asalto SWAT y la policía entraron al lugar en un vehículo blindado y granadas de aturdimiento. Omar, el atacante, cayó muerto, es recordado como el asesino de Orlando. En Dallas, Texas, ocurrió otro caso del llamado terrorismo nativo. 10 policías que cuidaban una manifestación fueron muertos por un francotirador. Paradójicamente, la manifestación era para protestar contra la violencia policial en el país contra la comunidad afroamericana. Otra de las constantes este año en Estados Unidos. Protestas intensas y a veces violentas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Minnesota y Luisiana. El 15 de julio, un intento de golpe de Estado en Turquía sumió en un caos a ese país.
Sectores de las Fuerzas Armadas turcas se sublevaron para tratar de hacerse con el poder en el país y decretaron la ley marcial. A través de la televisión local se pudo ver el caos en las calles, enfrentamientos, muertos, protestas y el rechazo a la intentona golpista. Un presidente que había escapado. Las horas que siguieron al golpe se tornaron sangrientas. Al paso del tiempo, los golpistas comenzaron a ser detenidos y los militares fueron expulsados del canal de la televisión estatal desde el que estaban controlando la información. El gobierno cifró esa noche en 2.800 el número de detenidos, 265 los muertos, entre ellos 104 golpistas. Casi 7 horas después, el presidente Recep Tayyip Erdogan apareció ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe y advirtió que los involucrados pagarían un precio alto. La guerra que mantuvo atrapada a Siria, a sus civiles, un largo conflicto armado que se cuenta a través de imágenes. En América Latina, el país más extenso vio caer a su presidenta. La corrupción de Petrobras arrastró a Dilma. El juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff precipitó su destitución el miércoles 31 de agosto de 2016, tras 5 años y medio en el cargo. El impeachment se concretó con los votos de 61 senadores contra 20 y decretó la pena de muerte política de Rousseff. El 17 de abril de 2016 se votó en la Cámara de Diputados para abrir un juicio político a Dilma Rousseff por considerar que había indicios de que cometió crímenes de responsabilidad. Después, el 12 de mayo de 2016, se votó en el Senado. Ese mismo día, la expresidenta fue suspendida tras una maratónica sesión. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Este é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. El Congreso la consideró culpable de violar normas fiscales, de alterar los presupuestos mediante 3 decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual Rousseff negó durante todo el proceso. En las calles, las protestas a favor y en contra. En medio de la división, Michel Temer asumió el poder. Para Brasil, 2016 transcurrió entre la destitución y los Juegos Olímpicos. Una justa deportiva que vivió momentos históricos, angustiantes, sorpresivos y curiosos. Un pebetero atípico que, a diferencia de ediciones anteriores, fue considerablemente más pequeño
para hacer conciencia del calentamiento global. Ya en los Juegos, el más grande de todos los tiempos, Michael Phelps, con sus 5 medallas de oro y una de plata, así se retiró. Y la historia en torno del ídolo. En un hecho doblemente sorprendente, Joseph Schooling derrotó a Michael Phelps en los 100 metros mariposa, pero lo más encantador de la historia llegó minutos después, cuando fue revelada una fotografía del joven nadador de Singapur posando junto a su ídolo cuando tenía apenas 13 años. La otra figura, Neymar, su juego llevó a Brasil a obtener la medalla de oro. Usain Bolt mostró por qué es leyenda. Corrió, ganó y sumó 3 preseas de oro. Pero no solo hubo gloria, también se vivieron momentos angustiantes. El llanto de Nole, el mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, se fue de Río de Janeiro entre lágrimas. Y lo inverosímil, cuando iniciaban los Juegos Olímpicos, 2 boxeadores fueron eliminados de toda competencia e incluso encarcelados tras denuncias por abuso sexual en el interior de la Villa Olímpica. Por parte de México, una actuación modesta. 5 medallas, 3 de plata, 2 de bronce, ningún oro. Y cuando los ojos del mundo apuntaban a su natal Brasil, João Havelange, expresidente de la FIFA, falleció a los 100 años de edad. Sin embargo, el luto apenas se notó en Río de Janeiro. El luto no solo se vivió en los deportes, también en la literatura, el cine, los espectáculos y la música. Y este año México perdió al Divo. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Un infarto de corazón apagó la voz de uno de los hijos más queridos de México, Juan Gabriel. El tiempo que he sufrido por tu adiós. El Divo de Juárez, como también se le conocía, falleció en Santa Mónica, California, 2 días después de dar su último concierto en el Fórum de Los Ángeles. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Su muerte sorprendió al mundo. Aunque la noticia se difundió en horas de la tarde, la muerte del cantante, según confirmó la oficina forense del condado de Santa Mónica, ocurrió a las 11:43 de la mañana del domingo 28 de agosto. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. La familia del cantante así lo confirmaba. El mismo día de su muerte, una caravana de vehículos escoltada por la policía de Santa Mónica trasladó el cadáver de Juan Gabriel hasta una funeraria en Los Ángeles, donde pasó una noche, la última, antes de que su cuerpo se convirtiera en cenizas. La familia agradeció las muestras de apoyo. También daba a conocer los homenajes: Ciudad Juárez, la Ciudad de México y su natal Michoacán. El sábado 3 de septiembre, sus cenizas cruzaron desde El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, el lugar donde se crió y forjó su carrera. Alrededor de 40,000 personas salieron a recibir el paso fúnebre de camino a la casa del Divo de Juárez, entre cánticos de amor eterno. Horas y horas de homenaje a su ídolo. Alberto Aguilera Valadez en el recuerdo. Sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México el lunes 5 de septiembre. El recorrido hacia el Palacio de Bellas Artes, entre vallas, flores y cánticos. El máximo recinto de la cultura en México abría sus puertas para el homenaje al Divo, que duró más de 12 horas. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres mi más triste recuerdo de amor. Son los famosos que nos dejaron este año que termina.